En Joel 3 del 1 al 8, el profeta habla sobre cómo Dios reunirá a las naciones en el valle de Josafat y allí entrará en juicio contra ellas. Dos preguntas. Número uno, ¿cuáles naciones? Número dos, ¿por qué es que Dios entrará en juicio contra estas naciones? Sobre esas dos cosas voy a hablar en esta enseñanza. Bienvenidos a Capacitados, yo soy tu anfitrión Mario Escobedo. Este canal se trata de profundizar tu conocimiento de la Biblia y aquí presento estudios bíblicos y también enseñanzas sobre cómo estudiar la Biblia de manera efectiva. Si es la primera vez que me acompañas, por favor considera suscribirte a este canal. Esta enseñanza es parte de una serie, el libro de Joel explicado, y ya estamos casi al final de esta serie y puedes acceder a la lista de reproducción para ver todas las enseñanzas de esta serie. Ahora sí, veamos Joel 3 del 1 al 8, que comienza de la siguiente manera. En aquellos días y en el tiempo señalado, cuando restaure yo la suerte de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Allí entraré en juicio contra los pueblos, esto es lo que comentábamos en la introducción, en cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel. Y aquí está la razón o las razones. Pues lo dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra. Versículo 3. Se repartieron a mi pueblo echando suertes, cambiaron a niños por prostitutas y, para emborracharse, vendieron niñas por vino, es decir, que usaban niños y niñas como pago para la prostitución y para comprar vino para emborracharse. En el versículo 4 están tres naciones en particular que entrarán al valle de Josafat, donde allí Dios entonces entrará en juicio contra ellas. Está Tiro, Sidón y Filistea. Ahora, vamos a darnos cuenta que hay más razones o más cosas que hicieron estas tres naciones en particular y otras naciones también. Versículos 5 y 6 dicen así: pues se robaron mi oro y mi plata y se llevaron a sus templos mis valiosos tesoros. Es otra acusación de parte de Dios contra estas naciones. Versículo 6. A los griegos les vendieron el pueblo de Jerusalén y de Judá para alejarlos de su tierra. Entonces, ahí están las acusaciones. Ahí está lo que estas tres naciones o las naciones hicieron para merecerse ser reunidos en el valle de Josafat, donde Dios entonces entraría en juicio contra ellos. Versículos 7 y 8 básicamente dicen que Dios va a hacer contra estas naciones lo que estas naciones hicieron contra Israel o contra Judá y Jerusalén. Cuando yo veo estos versículos, yo comienzo a pensar, bueno, ¿cuándo sucedieron estos eventos? ¿O a qué eventos se refiere Dios cuando está describiendo todos los delitos que cometieron estas naciones? Y lo único que yo puedo pensar es cuando la nación de Babilonia invadió a Jerusalén, destruyó el templo, derrumbaron los muros y se llevaron presos, cautivos, a varios de la ciudadanía de Jerusalén a Babilonia. Entonces, estas tres naciones, por implicación, lo que pasa es que estas tres naciones, Tiro, Sidón y Filistea, y más después nos damos cuenta que también Edom e Egipto también participaron en esto, pero estas tres naciones participaron en la invasión de Babilonia de Jerusalén. Si eso es el caso, ¿por qué entonces no vemos a Babilonia en esta lista de naciones que Dios reunirá en el valle de Josafat? Yo creo que es una razón muy simple. Estas tres naciones, Tiro, Sidón, Filistea, no habían sido asignadas por Dios para castigar al pueblo de Jerusalén y de Judá. Babilonia sí. Es decir, que los babilónicos llegaron a Jerusalén para ejecutar el castigo de Dios contra el pueblo de Jerusalén. Sin embargo, estas tres naciones, Tiro, Sidón y Filistea, no eran asignadas por Dios, pero participaron como quiera. Y ahí estaba la razón por la cual Dios entonces iba a castigar a estas tres naciones en particular, porque habían hecho algo en contra del pueblo de Dios sin el permiso, sin la autoridad de Dios y sin haber sido asignadas por Dios para ejercitar el castigo contra el pueblo de Israel o contra el pueblo de Judá
y de Jerusalén. Precisamente por eso entonces Dios reunirá a cualquier nación, no solamente estas tres, pero a cualquier nación que participó en la caída de Jerusalén sin haber sido asignada por Dios. Solamente Babilonia fue asignada por Dios. Cualquier otra nación que participó en esa campaña, ese ataque contra Jerusalén, iba a ser reunida en el valle de Josafat, y ahí Dios iba a entrar en juicio contra esa nación por haber hecho algo que Dios no le había dado autorización para hacerlo. Babilonia tenía el permiso. Ahora, quién sabe si Babilonia sabía que había sido asignada por Dios o no, pero Dios en su soberanía, en su autoridad, había elegido y autorizado a Babilonia a participar en este castigo contra Jerusalén, pero no las otras naciones. Y por eso no vemos a Babilonia en esta lista de naciones que iban a entrar al valle de Josafat. Tiempo después, o en otros escritos de los profetas, vemos que por supuesto Dios sí castiga a Babilonia y a Asiria también. En el caso de Asiria, vemos que Dios asignó a Asiria para ejecutar castigo contra el pueblo de Israel. Sin embargo, los asirios fueron, digamos que este era el límite que Dios había establecido. Es decir, que les dijo a los asirios, hasta aquí nada más van a castigar a mi pueblo. Los asirios se fueron más allá de lo que Dios les había autorizado a hacer. Por lo tanto, Dios los castigó. Los babilónicos es posible que hicieron lo mismo, pero nos damos cuenta en el libro del profeta Habacuc que ellos exhibieron una arrogancia increíble, que ellos pensaban que ellos mismos se habían asignado y que ellos eran los gobernantes de toda la tierra, o sea, eran superiores a Dios mismo. Por eso dice el profeta Habacuc que Dios castigó a Babilonia. Pero por lo menos en este contexto de Joel no fueron castigados por haber destruido a Jerusalén y a Judá. Fueron asignados por Dios para hacer eso. Ahora, ¿cómo se aplica este pasaje y estas verdades a nuestras vidas hoy en día? Yo lo veo de esta manera. Número uno, Dios tiene la autoridad y la soberanía de castigar a su pueblo cuando está en pecado. No se aplica nada más al tiempo del Antiguo Testamento o al tiempo de los profetas. Para nosotros hoy en día, aunque estamos bajo la gracia, bajo la sangre de Jesús, Dios aún tiene la autoridad, en comillas, el permiso, la autoridad de castigar a su pueblo cuando su pueblo se encuentra en pecado. Sin embargo, esto es clave, cuando Dios castiga siempre es para corregir al pueblo, no para destruir o aplastar por completo al pueblo. Siempre es para corregir al pueblo, para que el pueblo regrese a Dios. Y eso es tan importante, porque estas naciones, cuando participaron en el ataque contra Jerusalén, lo hicieron para destruir, con un coraje, para destruir a Jerusalén. Ese nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios siempre era castigar a su pueblo con el propósito de corregir y restaurar, que el pueblo regresara. Hoy en día también, cuando nos encontramos en una situación que tal vez Dios nos está castigando, hay que reconocer que el propósito es recapacitar y regresar a Dios. Dios nos está tratando de corregir, no de destruir. Y cuando nos damos cuenta de eso, recapacitamos, reconocemos y regresamos a Dios, Dios nos restaura. Y para mí, ese es el mensaje importante de Joel, el libro completo, pero también Joel 3 del 1 al 8, que Dios no va a permitir que cualquier persona, cualquier situación tome ventaja de nosotros sin su permiso, sin ser autorizado por Dios, porque Dios lo que Él desea es restaurarnos a través de castigo, corregirnos para que nosotros regresemos a Él. Bueno, eso es todo por esta enseñanza sobre este pasaje. Busca las otras enseñanzas en esta lista de reproducción. Y ahora, con respecto a Joel 3 del 1 a 8, estamos capacitados. Nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.